Hola, mi nombre es Guadalupe Martínez Ruiz. Hola, mi nombre es Yendi Teresa Naranjo Carballo, ambas estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar. Y a continuación les presentaremos el quehacer profesional de un maestro de educación básica, considerando los principios filosóficos, éticos y legales, así como su importancia en las bases legales y normativas de la educación básica. ¿Qué son los principios? Los principios son ideas o pensamientos expresados que sustentan y ponen en acción una propuesta educativa inteligente y ética, sirviendo de base conceptual y de marco de referencia estructural. Se les conoce también como los pilares fundamentales de la educación, que, según la UNESCO, son 4. Aprende a ser, convivir, conocer y hacer. Pero ¿cómo los principios interfieren en la educación? Te lo presentamos a continuación. Principios filosóficos. El artículo 3 constitucional condensa 3 tipos de principios filosóficos. Número 1. Los que se refieren a la organización política y jurídica, y dentro del preescolar lo vemos presente al Respetar la jerarquía que se rige dentro del preescolar, así como sus reglamentos y normativas establecidas. 2. Los que elevan los valores y derechos fundamentales de las personas. Basado en las actitudes que muestra un maestro ante los alumnos, padres de familia y demás docentes. Número 3. Un principio doctrinario es la educación laica, y se concibe aquella que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa y que se basa en los resultados del progreso científico. Lucha contra la ignorancia y sus efectos como las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Aunque es un aspecto importante, en cierto punto no se cumple al rescatar el contexto cultural de los alumnos, ya que se hacen uso de temáticas referidas a diferentes aspectos religiosos. Como lo son los festivales como Día de Muertos, Navidad e incluso se podría incluir la temporada de vacaciones de Semana Santa. Principios éticos. La ética de la docencia se centra en el abordaje y precisión de aspectos tales como los atributos morales del docente, las características que posee el razonamiento moral. La toma de decisiones en este campo, la conducta y el obrar aquí, junto a las habilidades del docente para prever las consecuencias de su accionar, entre otros. La ética profesional docente se manifiesta, expresa y proyecta en diversos planos o direcciones, tales como en la sociedad, la escuela, los alumnos, los colegas de trabajo y con su misma persona. La ética docente debería construirse básicamente en base a 3 principios. El deber de argumentar racionalmente sobre los principios morales y establecidos jurídicamente en los derechos humanos, justicia social, imparcialidad ante las opiniones de vida buena que hagan sus alumnos y las familias que ellos representan. Se incluye la solidaridad con los excluidos, que es una realidad de justicia innegable. Esta ética mínima es realizable diariamente con el respeto y el involucramiento de docentes con todos los alumnos que tienen en una clase. El docente debe de actuar eficazmente sobre quienes presentan dificultades de aprendizaje para permitirle acceder hasta el máximo de sus capacidades a una ciudadanía en las mejores condiciones de dignidad. Basado en la Constitución Política, tenemos al artículo 3 que menciona: Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Número 2. La Ley General de Educación. Este está dividido en 2 aspectos. El primero es el Programa para la Modernización de la Educación Básica y como segundo tenemos el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica
abarcando que se establece la necesidad de superar el rezago y la disparidad educativa, satisfaciendo la demanda y elevando también la calidad educativa. Tomando los criterios para la reforma integral de contenidos y materiales educativos de programas y libros de texto, tomando en cuenta los fundamentos, lectura y escritura y matemáticas. 3. Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. Número 4. Convenios internacionales basado en la relación con UNESCO, OEA, asimismo con otros países. La importancia de las bases legales y normativas en la educación básica. La participación democrática en el aprendizaje escolar incide de forma muy positiva en la motivación del alumnado. Las experiencias de participación del alumnado y de las familias en el proceso de aprendizaje han mejorado el sentimiento de pertenencia de la comunidad educativa, así como la motivación y los resultados académicos del alumnado. Cuando el alumnado tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos relacionados sobre su aprendizaje, o cuando las familias pueden participar de forma organizada en el aprendizaje en el aula o en las actividades del centro, se añade un elemento motivador que incide positivamente sobre el aprendizaje del alumnado. Es de vital importancia para las y los maestros conocer cuáles son las bases legales y normativas que rigen en la educación básica en México. Asimismo, contemplar lo que se menciona en las distintas normas y llevarlas a cabo, cumpliendo con lo que se menciona en dichos artículos de las distintas leyes que se mencionaron en el video. Además, es importante que como docentes contemos con una adecuada formación y actualización, la cual nos permita favorecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje del educando. Conforme a los temas que hemos desarrollado durante la licenciatura en educación preescolar, coincidimos en que conocer las bases legales, normativas de la educación básica nos permiten conocer un poco más acerca de los derechos y obligaciones que tenemos tanto como docentes de grupo y ciudadanos, lo que nos permite conocer también los derechos y obligaciones que tienen los alumnos ante la escuela. El conocer los principios filosóficos nos permiten dar fe y legalidad de lo que nosotros tratamos de desarrollar en nuestra misión y visión. Es importante destacar que estos procesos se van desarrollando conforme cada uno los va tomando en cuenta. Gracias a este curso hemos podido recuperar algunos de los temas que no se habían tomado en cuenta. Por ejemplo, el artículo 3 constitucional nos habla de una educación laica y gratuita, pero no nos dice acerca de lo que esto va a contribuir. En los estados que son escuelas rurales, nos permite conocer un poco más acerca de otros contextos, por lo que es necesario revisar este tipo de artículos para poder proveer los conocimientos necesarios. En la formación de docentes, se ha invertido en el desarrollo de la calidad educativa, capacitación docente en forma permanente, construcción y reforzamiento de infraestructura, cambios en los programas de estudios, incorporación de medios informáticos dentro del desarrollo de aprendizaje, entre otros aspectos. Mucho se podrá invertir en esos aspectos, lo cual no es malo, pero si no se forma a los docentes en el verdadero valor de educar, todo esfuerzo será en vano. Los maestros y maestras de educación preescolar son los primeros que deben de forjarse principios éticos claros y concretos en su desempeño profesional, ya que de ellos dependerá el éxito educativo de los niños y niñas a su cargo. Además, de lograr desarrollar en ellos valores tales como la seguridad emocional, la honradez, la higiene, el respeto, la solidaridad, entre otros. Lo cual, si el maestro no lo vive, el alumno no la aprende. La ética docente va más allá del abordaje y la precisión de los aspectos como tales. Son aquellas características que nos permiten formar
nuestro principio docente, en el cual nos permite ser, hacer y reconocernos como docentes ante nuestros alumnos, sintiéndonos parte de nuestra institución a la que pertenecemos y brindando apoyo a todos aquellos que deseen conocer un poco más acerca de ciertos temas, por lo que los principios éticos nos permiten llevar más allá de lo que se conoce del docente, valorar su trabajo, así como también destacar la importancia que ellos tienen en el desarrollo de nuestro mundo social. Aunque las personas tienen derecho a recibir una educación laica, gratuita y obligatoria, no todas son impartidas de la misma manera. En algunos casos, no son impartidas debido a los recursos que no se tienen en las diferentes instituciones, ya que son muy pocos y se tienen que dar prioridad en algunos casos. Hay algunos niños que, a pesar de que estudian en una escuela del Estado, tienen aún decadencias, ya sean económicas, familiares o personales, por lo que interfieren los diferentes agentes de las comunidades, y por eso existe una educación que no es del tanto obligatoria, por lo que la mayoría de los trabajos que se solicitan se pide como base que tengan la educación preescolar y primaria. En algunos otros casos se pide solamente la educación secundaria. En casos para puestos un poco mayores se pide la educación media superior. Y en los casos un poco más especiales se pide una educación superior e incluso posgrados, maestrías y doctorados, por lo que se da fe y legalidad de que las oportunidades hay, pero no hay recursos suficientes para todos.